La tercera entrega corresponde a dos cuestiones sencillas. Creo que esta va a estar más fácil que la entrega anterior. Son dos punticos. El primero, el diagrama de flujo donde usted va a poder calcular cualquiera de las tres razones trigonométricas. Escoja una, eso es, digamos que sería el mínimo solicitado. Ya si usted quiere hacer algo adicional con el fin de pronto de que su trabajo quede mejor, asegurar una mejor nota, lo puede hacer, pero ese sería como el mínimo. Y el segundo punto es realizar una gráfica, que creo que eso ya lo trabajaron más a fondo en matemáticas, una gráfica sobre cualquiera de las tres razones trigonométricas en GeoGebra y describir todo lo que era lo de la amplitud, el desfase, el periodo y ¿cuál es el otro? Y la traslación. Sí, esa parte es clara, la vieron en matemáticas, lo de GeoGebra. Sí, señor. Listo. La entrega va a ser igual que esta. Es para que programen también su tiempo y no dejen cargando el video a última hora. Y puedan hacer el video con un buen tiempo de antelación, de anticipación y lo puedan subir sin ningún inconveniente. Es el video explicando esos dos punticos, explicando cómo es que se ejecuta el diagrama de flujo y obviamente que funcione y explicando toda la parte de GeoGebra, que pues eso ya está un poco más relacionado como con matemáticas. Lo que observé de pronto, aquí voy a hacer un paréntesis y voy aquí a colocar algunos elementos aleatorios. Y eso fue lo que observé en algunos cuando enviaron la segunda entrega. No ejecutaban como tal el programa, sino que lo que hacían era venían y abrían aquí y ya, y venían y abrían acá, echaban de pronto ahí su carretazo, hablaban, pero nunca lo ejecutaban. Pero a simple vista yo notaba varios errores. Habían errores y por eso yo creo que algunos de ustedes dijeron, no lo voy a ejecutar porque fijo me va a salir el error y ya me va a bajar nota. Pero pues sí me di cuenta de eso y lo hicieron varios. No fue uno o dos, fueron bastantes los que cometieron ese error. No ejecutaron como tal el programa y pues esa era la idea, o si no, pues trabajar cualquier otro programa porque este incluso es más limitado en cuanto a figuras y demás. Por ejemplo, no podemos colocar gráficas ni nada por el estilo. Pero la gracia de este y por el que trabajamos este es precisamente porque se puede ejecutar aquí como tal el diagrama de flujo. Entonces, si no se ejecuta, se asume o que tiene errores o que usted no lo hizo bien o bueno, omitió esa parte también. Es para que lo tengan en cuenta en la tercera entrega. Sabemos, ahora sí ya entrados en el ejercicio del diagrama de flujo de la tercera entrega, que cuando uno está trabajando con esto de las razones trigonométricas, y voy aquí a hacer un dibujo mal hecho de un triángulo. Ustedes trabajan con un ángulo, con un cateto y con ¿qué más? ¿Cuál es el otro datico que hace falta? Ángulo, cateto Y hipotenusa, los y la dos catetos. hipotenusa. Ujú. Entonces tendríamos la hipotenusa, el valor del ángulo y cualquiera de los dos catetos. Usted tiene que escoger y ser bastante claro también. Aquí voy a omitir, digamos, lo de los mensajes, porque creo que esta es la parte más sencilla y que a todos les quedó claro. Si yo voy a pedir un dato, pues tengo que colocar el mensaje y demás, o para qué va a servir el programa, el funcionamiento, qué es lo que tendría que ingresar el usuario y eso. Esta partecita la voy a omitir. Bien, me voy a centrar entonces acá como tal en las variables y en cómo ustedes las pueden asociar. Por ejemplo, para un ejercicio en el que ustedes tienen el valor de la hipotenusa, por ejemplo aquí que fuese 35, y tienen el valor del ángulo, por ejemplo 45 grados, y fuesen a trabajar con el cateto, en este caso creo que sería la adyacente, si mal no estoy, para que puedan trabajar como tal, no, el cateto opuesto es la cuestión. Si fuesen a trabajar con el cateto opuesto y no conociesen el valor, ¿qué tendrían que hacer? Entonces, cateto opuesto sería esto.
si necesitaran conocer el valor del cateto opuesto, ¿cómo lo trabajarían acá? Entonces necesitan primero declarar las variables, ¿no? Necesitan conocer la hipotenusa, conocer el ángulo y conocer el cateto. ¿Mm? ¿Hasta ahí vamos bien? Recuerden que los nombres pues no influyen. Si usted de pronto para recordarlo mejor quiere colocar el nombre completo hipotenusa, lo puede hacer. No hay ningún inconveniente, puede colocar el nombre completo de la variable. Lo importante es que siempre trabaje con ese mismo nombre de ahí en adelante. Así que, tomando como ejemplo este dibujo mal hecho que acabo de hacer aquí, podríamos decir que lo que uno va a ingresar aquí en esta variable sería ¿cuánto? 35. 35. ¿Cuánto iríamos a ingresar aquí en el ángulo? 45. Eso, atentos. 40, perdón, 45. Y el cateto no lo conozco, ¿cierto? No conozco el cateto como tal. Y en este caso, como no tengo un valor y no lo conozco, lo voy a reemplazar y voy a escribir simplemente 0. Entonces esa sería una de las tareas adicionales que ustedes tendrían que hacer. Cuando vayan a colocar el mensaje, de pronto si lo van a colocar aquí al inicio, ponerle tal vez ingrese el valor del cateto. Si no lo conoce, escriba 0 en su defecto. Y lo mismo con la hipotenusa, escriba el valor de la hipotenusa. Si la conoce, si no la conoce, escriba 0 y lo mismo aquí con el ángulo. Escriba el valor del ángulo y si no lo conoce, escriba 0, pero todo eso será a través de los mensajes como tal. Recuerden que eso lo estoy omitiendo. ¿Listo? Una vez tengan todos los valores, lo que van a pasar es hacer pues las determinaciones, aquí las decisiones como tal. Y en este caso, para trabajar tomando en cuenta que no tenemos el valor del cateto, podríamos decir que si el cateto fuese igual a 0, que en este caso se cumpliría, vamos a proceder a hacer directamente nuestra ecuación. Entonces, según tengo entendido yo, voy a escribir por aquí, la ecuación para este caso sería ¿cuál? Alguien que porfa me la recuerde. ¿Sí la conocen o aún o no la recuerdan? Se utiliza seno, profe. Listo, entonces si van a utilizar seno, acá, podrían hacer, permítanme escribo, o tener en cuenta más bien esta fórmula. Seno del ángulo, ¿cierto? Seno de A sería igual al coseno sobre la hipotenusa. ¿Mm? En este caso tocaría reemplazar valores, entonces, ¿seno de qué? ¿Cuánto es el ángulo del ejemplo que estamos haciendo? 45. Sería igual a coseno dividido la hipotenusa, que ya la conocemos, y es 35. El programa, lo único que no hace, el programa le hace a usted absolutamente todo. Le hace la fórmula. Lo que no le va a hacer es reemplazar valores. Nosotros tendríamos como tal que despejar al coseno, ¿cierto? Tenemos que hallar, perdón, al cateto opuesto. Tenemos que hallar o despejar el cateto opuesto. Eso sí no lo hace el programa, pero eso lo puede usted hacer previamente
y luego determinar cómo organizar mejor su fórmula. Entonces sería igual a lo siguiente, cateto opuesto es igual a ¿qué? Al seno, 35 por seno de 45, ¿sí? eso, al seno de 45 y ese 35 que estaba dividiendo pasaría entonces a multiplicar, ¿no? Sí, señor. Ujú. Entonces, de esta forma, si nosotros expresásemos esta fórmula así, en nuestro diagrama de flujo se va a poder hacer, pero no se puede así como tan sencillo, como campante como lo estoy haciendo en este momento, porque en este caso yo tendría que omitir esta partecita, no me sería útil como tal para la fórmula, y no trabajaría con números. Recordemos que estos números son simplemente un ejemplo y que la persona podría escribir cualquier otro número. Tengo que trabajar es con las variables. Así que en ese caso, entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? De pronto alguno cuando estuvo consultando para la segunda entrega sabe aquí cómo se expresa el seno para realizar una fórmula como tal en DFD. Se escribe sin, S-I-N. Eso. Entonces vamos a trabajar con el seno de ¿qué? Con el seno del ángulo, y el ángulo lo estoy representando con ¿cuál de estas tres variables? A. Entonces voy a trabajar con el seno de A. Aquí voy a colocar esto entre comillas porque primero necesito hallar el seno, entre comillas no sino entre paréntesis, y a multiplicarlo ¿por qué? La hipotenusa. La hipotenusa, que en este caso la estoy representando con la H. Antes de ejecutar este diagrama de flujo, quisiera que alguno de ustedes, por favor, terminara aquí de realizar este ejercicio y me dijera en sus calculadoras cuánto les dio. Con el fin de determinar si sí lo está haciendo bien el programa o no. Creo que a 24,74. Creo. ¿Alguien más que le pueda corroborar al compañero? Si sí da eso o da otro valor. O sea, digamos, en la calculadora tendría que poner primero el seno o la hipotenusa. Porque si lo volteo, o sea, estaría, digamos, como lo tengo escrito 35 por sin de 45, ¿sí? Por sin de 45. Y si lo Ah, invierto me da otro resultado. O sea, si pongo primero el seno de 45 por 35 me da otro resultado. ok. Vamos a verificarlo de esta manera. Entonces vamos a ver. Tendríamos que nuestra hipotenusa, que es el valor que va a ingresar a continuación, es 35. El ángulo, que es el que va a ingresar a continuación, es 45. Y el cateto, que es el que no conozco en este caso, el cateto opuesto, va a ser 0 porque no lo conozco. Continuar. Como pueden darse cuenta, dio igual a lo que dijo el compañero. Eso quiere decir que dejé bien planteada, bien formulada la fórmula, valga la redundancia, aquí en el diagrama de flujo. ¿Mm? En ambos casos da lo mismo que a ustedes les dan una calculadora. Ya tengo mi programa, uno básico que me demuestra tanto el funcionamiento del diagrama de flujo como la parte matemática aquí con las razones trigonométricas. Estoy utilizando una que es la de seno. Como les dije al principio, depende de usted si quiere de pronto meterse más allá de ese asunto y tratar de hacer otra. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ya no fuese el cateto, sino el ángulo el que no se conoce?
si el ángulo fuese 0, por ejemplo, el cateto fuese, no sé, 15 y la hipotenusa igual 35, digamos. Entonces ahí ya ustedes supongo, yo no soy matemático, pero supongo que tendrían que utilizar otra razón, ¿cierto? Sí. Eso sería la razón, creo que la de coseno, si mal no estoy, si mal no recuerdo, pero ustedes me corregirán. Eso quiere decir que ustedes tendrían que plantear otra, aquí otra de estas decisiones, ¿cierto? Donde van a, permítanme, yo borro esto aquí. Ahí está. Listo. Donde plantearían lo mismo, como lo hicieron acá, pero digamos que un poco diferente. Donde ya no sería el coseno el cero, sino ¿quién? ¿Cuál sería la condición en este caso? El ángulo igual a 0. Eso, si el ángulo fuera cero. Si el ángulo fuese cero, eso quiere decir que yo voy a implementar la razón trigonométrica que corresponde en este caso, para poder hallar el valor dependiendo o de acuerdo a que el ángulo es cero, a que no conozco el ángulo. Y así sucesivamente usted lo puede ir ampliando de acuerdo a sus conocimientos matemáticos y obviamente pues si quiere que su diagrama de flujo quede muchísimo más completo. Lo básico es por lo menos hacer que el diagrama funcione con una de las razones trigonométricas como se lo acabo de mostrar. Obviamente faltan mensajes y demás, pero digamos que eso ya lo saben agregar ustedes. Ya si usted quiere que el programa le funcione por lo menos con dos, de pronto tal vez con seno y con coseno, o con tres, seno, coseno y cotangente, creo que se llama el otro. Entonces, bueno, ustedes ya lo irían agrandando. ¿Sí es clara la idea, más o menos? Sí, no. Pero, profe, ¿afectarían algo la nota si no lo deja básico, por así decirlo? No, O... no, pero por lo menos Pero que es como para uno ir más allá, ¿sí? sí, esto es más si usted quiere de pronto asegurarse una nota más alta y llevarlo más allá. Esto es llevar más allá el diagrama de flujo. Pero si no, y si logra que funcione, obviamente yo quiero ver que lo ejecuten, no que hagan lo que muchos hicieron y que les comenté ahorita, que nada más me mostraban y me decían, aquí vamos a meter la hipotenusa, acá el usuario ingresaría el ángulo, aquí el cateto, pero no lo hacían funcionar, no lo ejecutaban, porque muy seguramente si lo ejecutasen, les iba a arrojar algún error. Entonces la idea no es esa. La idea es que si lo van a hacer básico, que por lo menos se ejecute. ¿Listo? Y que sea demostrable, obviamente que también la razón trigonométrica que ustedes vayan a utilizar, pues funcione y demás. Sí, sí, es claro. No sé si lo dejo ahí un Sí, momento señor. para que tomen captura de pantalla, tal vez se puedan guiar. Igual recuerden, está incompleto, ¿no? Depende de ustedes. Tal vez si quieran colocar un mensaje aquí, otro acá, o si quieran dejar un solo mensaje y en una sola lectura, por ejemplo, dejar ángulo, hipotenusa y el cateto. Esto también se puede hacer. Y todo ese tipo de cosas me ayudan a determinar a mí si hubo copia o no, porque ustedes fueron tan conchudos que incluso tenían errores como escribir esto. O sea, dos personas no pueden tener ese mismo error en el mismo espacio con el mismo diagrama. Eso no pasa. Y ese tipo de detalles me permitían a mí determinar esto se pasaron el diagrama. Y tal vez lo único que hacían al principio era cambiar como tal de pronto el problema, plantear un problema diferente y ya pensaban que con eso la sacaban del estadio. Pero como yo siempre les he mencionado o les dije en algún momento, cuando uno diseña este tipo de diagramas de flujo o cuando uno está programando, que esto digamos es una piececita pequeña, el primer eslabón de la programación, yo lo compararía con la escritura, cuando uno está haciendo un libro.
Dos personas no escriben igual y asimismo dos personas no plantean un diagrama de flujo igual, eso no pasa. Así que hay muchas formas de que lo planteen. Como les dije ahorita, pueden colocar varios mensajes, incluso los nombres de las variables pueden cambiar de acuerdo a quien esté haciendo el diagrama de flujo. ¿Sí? Pueden utilizar X, Y, Z. ¿Por qué no? Y ese tipo de cositas ayudan a determinar si se lo están pasando entre ustedes o no. Profe, tengo una duda pequeña. Bueno, digamos que yo no pongo la otra decisión que está después del no, ¿sí? Tendría que poner un mensaje o algo para no dejar abierta la decisión. En este caso, podría de pronto dejar algo como, recuerde que lo que estamos trabajando o estamos tratando de hallar es el cateto opuesto que no conocemos. Entonces, coloque 0 en el cateto y agregue los otros valores, algo así por el estilo. Y esos ya son detalles del programador, o sea, de ustedes. Eso también ayuda a determinar qué fue lo que usted hizo, aunque igual funciona completamente así. Solo que si yo hiciese esto, 35, 45, y el cateto no fuese 0, sino digamos 14, ya, se termina la ejecución porque no hay nada por este lado. No hay nada que me diga, lo hizo bien, lo hizo mal, vuélvalo a intentar, algo por el estilo. No hay porque, como pueden darse cuenta, el flujo continúa y no hay nada acá hasta llegar al fin. Ustedes podrían hacer eso. Si no pretenden continuar y hacer de pronto otro de los ejercicios de matemáticas, si no piensan colocar otra decisión, dejen algún tipo de mensaje o algo que ayude a determinar otra cuestión. ¿Listo? Que podría ser digamos, la solución más sencilla. Si no, pues pasa lo que les mostré ahorita. Se ejecuta el programa simplemente hasta el final y ya. No muestra error, no muestra básicamente nada. Lo único que permite es ingresar unos valores. Creo que este está más sencillito que el de la segunda entrega. La idea es que lo puedan hacer. Ahí tienen, digamos que la base. Ya las modificaciones dependen de ustedes. Si de pronto no me hice entender en algo, en el espacio que está en Q10, donde está la segunda entrega, yo subí un video de una tutoría que hicimos ayer con Alejandro, y pues él es más ducho, obviamente, en matemáticas y demás. Entonces, él también explicó esto mismo, se explicó lo del diagrama de flujo, y ahí está el videito por si de pronto a mí no me entendieron. Tal vez con ese video se puedan apoyar muchísimo mejor. Bueno. No siendo más, muchachos, quedo atento ahí a lo de Débora, que es como lo importante ahorita, y por favor no se dejen colgar con lo de la entrega, ¿no? Para que no les ocurra lo mismo que a Débora con la anterior. Ashley, señora. Profe, es que estoy un poquito confundida de cómo vamos a hacer el examen mañana. Ah, bueno, queda un O minuto sea, y trataré de ser breve, trataré de ser rápido. Se les van a dar unos horarios, su directora de grupo se los va a enviar, igual van a estar todo el día con ella y ella les va a ir pasando los enlaces de los exámenes integrados. Ella se los va a ir entregando, ustedes los hacen y ya, eso sería todo básicamente, como a grosso modo. no, sí, profe, o sea, me refiero o sea, ¿cómo va a ser el examen integrado, sí? O sea, ¿cómo van a hacer para que matemáticas y sistemas se integren? O sea, vamos a hacer como un Ah, mapa o algo ok. así. No, nosotros nos sentamos previamente. Yo creo que se va a cortar, entonces nos volvemos a conectar y te respondo bien. ¿Listo? Y los que se quieran volver a conectar, pues aquí estaremos. Ya nos vemos.